Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarse puntualmente a nuestra sesión Casos Clínicos de Asma. Laboratorios AstraZeneca y sus servidores Cristian Santiago y Eduardo Farías, la verdad es que nos da un placer poder convivir con ustedes en estas 2 horas de sesión que vamos a tener súper importantes para nosotros y para ustedes. Agradeciendo al doctor Gabriel Gutiérrez Morales, neumólogo pediatra, quien estará a cargo de esta sesión y a través del cual podemos esperar ustedes puedan tener algunas dudas y puedan ir preguntando, motivo del cual me llevará a pedirles por favor que lo hagan a través de la sección de preguntas y respuestas que pueden ubicar en sus pantallas. Las vamos a leer al final y las vamos a ir contestando al final de la plática. No importa si la duda surge al inicio, en medio o al final de la sesión, vamos a ir en orden como se fueron dando las preguntas y respuestas. Esperamos contar con toda su participación y que esta plática sea de muchísimo agrado para ustedes. Comentando un poco acerca del doctor Gabriel Gutiérrez Morales, como les comenté, neumólogo pediatra, es médico adscrito a neumología pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría. Muchos o algunos de ustedes ya tienen datos y referencias del doctor. El doctor es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y maestro en Educación en Ciencias de la Salud. Pues yo les pido que le demos la más cordial bienvenida y cualquier cosa, cualquier duda, por favor, a través de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Doctor, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy buenas noches para todos. Pues realmente es un gusto para mí estar a través de esta nueva realidad que es las sesiones virtuales, estar con ustedes y platicar de uno de los temas que quizás representa, o no quizás, sino representa la patología respiratoria crónica más frecuente en la población pediátrica y es realmente pues los pacientes con asma, ¿no? Y bueno, como comentaba Eduardo, pues soy neumólogo pediatra y actualmente adscrito al servicio de neumología del Instituto Nacional de Pediatría. Y como les decía Eduardo, si tienen surge alguna duda, alguna pregunta, con gusto la van haciendo al chat de preguntas y al final pues responderemos cada una de estas. Muy bien, perdón. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar de asma, no? Primero, porque es la enfermedad crónica respiratoria más común entre los niños, como previamente habíamos señalado. Se dice que en la actualidad hay cerca de 235 millones de personas en el mundo con asma. De ahí que pues seguramente más de alguno nos llega a nuestros consultorios. En el 2015 se notificaron cerca de 380,000 muertes por asma, que eso es una cifra muy alarmante porque realmente al ser una enfermedad que con un tratamiento adecuado podemos prevenir las complicaciones, pues sí, la mortalidad sigue siendo alarmante, ¿no? Más del 80% se reportan en países de ingresos bajos y algo importante es de que muchas veces no se diagnostica ni se da el manejo adecuado, lo que va a contribuir a pues este gran número de muertes a nivel mundial. Definiendo un poco lo que es el asma, se define de acuerdo a las guías internacionales AGINA como una enfermedad heterogénea caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea, que se va a acompañar con hiperreactividad de la vía aérea, la cual va a ser la que condiciona la sintomatología que normalmente o comúnmente vemos en el día a día en la consulta. La tos, la sibilancia, la disnea y dependiendo de la gravedad de esta, el aumento del trabajo respiratorio, el cual se va a asociar con una obstrucción variable al flujo aéreo. Esta obstrucción variable dependerá del grado de control o de la inflamación que exista a nivel bronquial. Y como todos sabemos, la enfermedad tiene altas y bajas. A veces estamos con un buen control y el niño está completamente sin síntomas, o bien, en algunos casos, los pacientes mal controlados que pueden presentar una exacerbación o una crisis. En cuanto a la prevalencia del asma, de acuerdo a esta publicación del 2015, se decía que en México la prevalencia iba del 5 al 14%. En ese estudio de 2013, en el estudio en el cual se incluyeron algunas de las ciudades de nuestro país, el estudio ISAC, en el cual podemos observar que si bien algunos pensaríamos que en el Distrito Federal, en Monterrey, que a lo mejor por la contaminación la prevalencia fuese más alta,
Pues miren, en este estudio lo que se vio es de que ciudades que pensaríamos que quizás por el clima, como Mérida, que fuese menos prevalente, la humedad es un factor que pudiese estar condicionando esta alta prevalencia. Muy bien. Los objetivos que trataré en los próximos minutos de establecer con ustedes para que de alguna otra forma el abordaje o la visión de un paciente asmático se vea de manera del diagnóstico, del control, la severidad y el manejo de la enfermedad a través de casos clínicos. Y estos casos clínicos los dividí precisamente en estos tres, porque en cada uno de estos representa hasta cierto punto en la consulta, un problema, ¿no? Sobre todo en los pacientes menores de 5 años, lo que vamos a revisar es cómo establecer el diagnóstico de asma, que es ahora sí que el dolor de cabeza para muchos, ¿no? El diagnóstico diferencial, cuando debemos de sospechar otra enfermedad diferente al asma, aunque las manifestaciones clínicas sean semejantes a estas, y el tratamiento en este grupo etario. Para el paciente de 8 años, vamos a hablar de cómo se hace el diagnóstico. Aquí vamos a hablar de la severidad, cómo clasificar la severidad de la enfermedad, el tratamiento y el uso de los diferentes dispositivos que podemos utilizar para establecer el tratamiento a nuestros pacientes. Y en el adolescente, uno de los puntos más álgidos es el control. Aunado a ello, la adherencia, ¿no? Que vamos a ver el por qué los adolescentes, pues siempre tenemos el mayor problema que se adhieran a un tratamiento adecuado. Y bueno, para terminar, el seguimiento que deben de tener todos los pacientes asmáticos al momento que nosotros los egresamos, ya sea de una crisis asmática o que los vimos en el consultorio y los vamos a mandar a casa a continuar su tratamiento. Pues muy bien, pues vamos a empezar con el primer caso clínico. Les presento a este masculino de 4 años, originario y residente de Iztapalapa, y el motivo de envío es de tos de larga evolución y silbido en el pecho, que es la sintomatología con la que comúnmente son referidos a nuestros consultorios o a nuestros hospitales los niños de este grupo etario. Del padecimiento actual, refiere la madre que desde los primeros meses de vida el paciente ha tenido tos seca, que es una de las características, de predominio nocturno. Y este predominio nocturno tiene que ver con el ciclo circadiano de la liberación de los esteroides. Se exacerba con el ejercicio. Aunado a ello, la presencia de silbido en el pecho, para lo cual ha recibido múltiples tratamientos a base de jarabes y antibióticos, con lo cual presenta mejoría parcial, sin ceder completamente la sintomatología, por lo cual es enviado a su valoración o a la valoración a nuestro servicio. Y como está este padecimiento, realmente podemos recordar o hacer un recordatorio de los pacientes que nos ha tocado ver en el consultorio y podemos decir, pues yo he tenido uno, he tenido dos, he tenido o varios pacientes que este padecimiento actual traduciría el día a día del paciente asmático menor de 5 años. Dentro de los antecedentes de importancia, solo recalcar, su peso al nacimiento fue de 3,200, un peso normal, talla de 50 centímetros, normal, egresado con la madre sin aparentes complicaciones. Su tamiz metabólico normal para las patologías que se hacen normalmente en México, su esquema de vacunación acorde a la edad, y bueno, tiene el antecedente que fue manejado por reflujo gastroesofágico durante los 3 primeros meses de vida. Y aquí algo muy importante, padres con antecedente de atopia. La atopia es la predisposición genética para desarrollar alguna enfermedad alérgica, rinitis, dermatitis o bien asma. Y ha estado hospitalizado a los 3, a los 6 y a los 14 meses por aparentemente bronquiolitis y algunas otras visitas a los de los servicios de urgencia cuando se refiere que lo nebulizan y el paciente presenta mejoría. Al interrogatorio neumológico dirigido, y esa es una parte que a lo mejor como nosotros como neumólogos y que a lo mejor como médico general, como pediatras podemos hacer un énfasis o hacer
ser más juiciosos en cuanto a esta parte, porque esto nos puede orientar hacia muchas de las patologías del aparato respiratorio. Entonces, este pacientito tiene infección de vías aéreas superiores 4 al mes, aparentemente sin fiebre. Dentro de los nasales, estornudos de manera ocasional. De los obstructivos, tos seca 7 días a la semana, 7 de 7. Con predominio nocturno, se exacerba con el ejercicio. No tiene estridor, no tiene cianosis y la presencia, dice la madre, de sibilancias 3 días a la semana. Actualmente ya de los digestivos están completamente negados. Y de los digestivos, ¿por qué lo interrogamos en la parte neumológica? Porque muchas o algunas de las patologías, sobre todo en los niños más pequeños, el problema respiratorio realmente, el origen es en el aparato digestivo y esto nos puede orientar a si tenemos posición sandífer, tenemos rumeción, tenemos reflujo que nos pudiese orientar como hacia un diagnóstico diferencial. Y algo muy importante que debemos de hacer hincapié o hacer en la historia clínica es sobre el sueño, porque muchas veces no interrogamos esa parte. En este niño duerme 11 horas diarias por la noche y aparentemente hace una siesta de 2 horas. Ronca 2 veces por semana, pero mejora con la posición. No aparente eventos de apneas. Y esto por algunas otras patologías como la apnea obstructiva del sueño, que con un simple interrogatorio podemos darnos cuenta si mi paciente está padeciendo la apnea obstructiva del sueño. Y bueno, tiene la exposición a biomasas al humo de cigarrillo en casa porque el papá es fumador activo. Y bueno, tiene COMB negativo. Al momento de la exploración física, peso de 11 kilos, talla de 82 centímetros, pues vemos que no hay tanta alteración ni en el peso ni en la talla. La frecuencia, perdón, es aquí 17 kilos, frecuencia cardíaca de 110 por minuto, respiratoria de 35, y bueno, la saturación al medio ambiente de 92%, ¿no? Que es un error en el peso, sí, esto con 11 kilos y la edad, pues sí. Bueno, tiene adecuada coloración de piel y tegumentos, buen estado de hidratación, céfalo, ojos simétricos, pupilas normoreflécticas, narinas sin aparentes secreciones, orofaringe con hiperemia, cuello sin adenopatías, precordio normodinámico. El resto de la exploración física, exceptuando la exploración torácica, tiene movimientos de amplexión y amplexación normal, campos pulmonares, con la presencia de roncus de manera bilateral y la presencia de sibilancias de manera bilateral durante todo el ciclo respiratorio, tanto en inspiración como en expiración. Resto de la exploración física completamente normal. Entonces, con este interrogatorio, con esta historia clínica minuciosa que hicimos, probablemente debemos de empezar a echar a andar la máquina, qué es lo que realmente le está pasando a mi niño, ¿no? El diagnóstico de asma, como todos sabemos, pues realmente es clínico. Podemos basarnos en algunas pruebas de función respiratoria que nos puedan orientar el diagnóstico, pero sobre todo en niños mayores de 5 años o de 6 años, como posteriormente lo vamos a ver. Entonces, en el paciente menor de 5 años, el diagnóstico es completamente clínico. Y bueno, dentro del diagnóstico clínico, pues es esta triada que se refiere en toda la literatura, la presencia de tos, la sibilancia y la dificultad respiratoria. Y algunas de las características es de que los síntomas aparecen de forma variable a lo largo del tiempo y pueden variar de intensidad dependiendo de la gravedad o el control de la enfermedad. Los síntomas aparecen o empeoran con frecuencia por la noche o al despertarse y tiene que ver con el ciclo de la liberación de esteroides. Los síntomas suelen ser desencadenados con algún esfuerzo, sobre todo por el ejercicio o con los cambios climáticos, sobre todo aire frío. Y bueno, algunos de los pacientes, los síntomas aparecen o se agravan cuando hay infecciones virales. Entonces, recordando un poco de los datos que presenta nuestro paciente que nos pueden orientar hacia el diagnóstico, vamos a hacer un pequeño resumen. En el padecimiento actual tiene tos seca de predominio nocturno,
y se exacerba con el ejercicio, que si bien pues son los datos que en GINA se establecen para, como guía para establecer el diagnóstico. Padres con antecedente de atopia, la predisposición para que el niño tenga alguna enfermedad alérgica. Y al interrogatorio, la presencia de la tos, el predominio nocturno y la exacerbación con el ejercicio. Y por ahí uno agregado, la exposición al humo de cigarro en casa. De la exploración física, las sibilancias de manera bilateral durante el ciclo respiratorio. Entonces, estos son de los datos que nos pueden orientar hacia el diagnóstico de asma. Si bien por ahí ha habido controversia, menor de 3 años, poner el diagnóstico de asma, y en efecto, hay varias publicaciones en las cuales con la exploración física o toda la parte clínica, aunado a algunas herramientas que podemos utilizar, si estas son positivas, podemos estar con una alta sospecha y probabilidades que mi paciente sea asmático. Entonces, en los niños menores de 5 años, tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar o facilitar el diagnóstico de asma. Y esto nos ayuda para que al momento que nosotros tengamos que decirle al padre, su hijo, el riesgo de que sea asmático tiene altas probabilidades, pero sobre todo de que necesitamos utilizar medicamentos y sobre todo cuando les vamos a decir que van a utilizar algún esteroide, empiezan con la corticofobia, ¿no? Que el temor de que si usa esteroides se va a quedar chaparrito y barrigón. Entonces, pues realmente recordar que el tratamiento, la piedra angular del tratamiento, como posteriormente vamos a ver, pues son los esteroides. Y de las herramientas que podemos utilizar en los niños menores de 5 años, está esto que se llama Índice Predictivo de Asma, o IPA, de Castro y Rodríguez. ¿Esto de qué se trata o qué nos quiere decir? Todo aquel paciente que tiene sibilancias recurrentes, más de 3 episodios en los primeros 3 años de vida, más un criterio mayor o 2 criterios menores, dentro de los criterios mayores, que sea con el diagnóstico de dermatitis atópica o eczema antes de los 3 años, o historia de asma en alguno de los padres, o bien 2 criterios menores, diagnóstico de rinitis alérgica y la presencia de sibilancias sin infección respiratoria y la presencia de eosinofilia. Si tenemos un índice predictivo positivo, en este estudio, en esta corte del doctor Castro Rodríguez, en el estudio de Tucson, pues realmente el 77% de los niños que tuvieron un índice predictivo positivo tuvieron asma en los próximos, o el diagnóstico de asma se hizo cuando ya pues, se podían hacer unas pruebas de función respiratoria de los 6 a los 13 años, lo cual pues tiene una alta probabilidad de que si tenemos un niño con las sibilancias y la clínica que previamente habíamos señalado y tenemos alguno de estos o cumple con este criterio, con este índice predictivo, pues la sospecha o el etiquetar a mi paciente como asmático sería con ello más fácil y sobre todo para hablar con los padres y decirles pues el diagnóstico. Y de ahí es de que surgen estos fenotipos de sibilancias. ¿Qué son fenotipos? Son diferentes tipos de presentación de las sibilancias en los primeros 6 años de vida. Y bueno, recordar que estos se han dividido en una corte de 1,246 niños que se incluyeron al nacimiento y que posteriormente en los siguientes 6 años se evaluaron en cuanto a score clínico. Al final, pues fueron 826 los que se evaluaron, y de estos, en todo su seguimiento, podemos observar aquí, el 20% de los niños tuvieron sibilancias desde los primeros meses de vida. Y la evolución fue que a los 3 años, muchos de estos desaparecieron. Sin embargo, hay otro grupo de pacientes, que es el 13%, en los cuales su sintomatología, de la misma manera, empezaba desde los primeros meses de vida y estos persistían, y estos realmente, junto con los que iniciaban de manera tardía, eran o son los que realmente tienen el diagnóstico de asma posterior. Y en esta otra gráfica es para representar un poco la evolución o la presentación de estos pacientes. Entonces tenemos los de
transitorios tempranos, en los cuales de inicio empiezan con la presencia de sibilancias recurrentes de los primeros meses de vida y que a lo mejor a los 3, 4 años de vida disminuye la sintomatología. O aquellos que inician un poco más tarde, como estos que son los de inicio tardío, o bien los persistentes. Y cuando tenemos un niño que nos llega a la edad de 3 años, pues realmente no vamos a saber cuál va a ser la evolución de mi paciente. Entonces, lo que con esto nos quiere decir es de que aquel paciente, si llega a la edad de 3 años y tiene sibilancias recurrentes, pues con un índice predictivo positivo, pues el decir a los papás, las probabilidades son altas de que su hijo pueda ser asmático, por lo cual necesitamos darle un tratamiento controlador y en este caso un tratamiento con corticosteroides. Actualmente existen ya algunas pruebas de función respiratoria que nos evalúan la mecánica de la respiración, ¿no? Si bien una espirometría es para que el niño mayor de 5 años o 6 años, este otro estudio se llama una oscilometría. ¿Y en qué consiste? A través de como monitor, se conecta una boquilla al niño y el niño respira en volumen tidal. ¿Qué quiere decir esto? Respiraciones normales. Entra y sale el aire de manera continua y lo que hace es medir la resistencia o la oposición al aire o al flujo que se genera en la vía respiratoria. Y estos son algunos de los valores, y cuando le ponemos o lo retamos o le damos un broncodilatador, lo que esperamos es que si es un paciente con sospecha de asma, es que las resistencias disminuyan más del 20% y con ello es una de las herramientas en los menores de 5 años, sobre todo a partir de como de los 3 años en adelante, que nos establecen o que nos facilitan establecer el diagnóstico de asma. Y como aquí podemos observar, este paciente, sobre todo las resistencias, aquí la R5 y la R20, después de que le ponemos el broncodilatador, hay una disminución de menos del 44% y menos del 20%, lo que nos habla de que hay hiperreactividad de la vía aérea y posiblemente una prueba positiva o que nos puede orientar junto con la clínica al diagnóstico de asma. Sin embargo, cuando exploramos a nuestro paciente por la sintomatología con la cual frecuentemente llegan, como previamente habíamos señalado en el padecimiento actual, es la tos y la presencia de sibilancias recurrentes. Cuando hay algo en la exploración física o en el interrogatorio, a lo mejor un índice predictivo negativo y la presencia de sibilancias recurrentes, que le damos tratamiento y no mejora de manera adecuada, pues tenemos que pensar, sobre todo en este grupo etario, diagnósticos diferenciales. Y voy a hablar de algunas de las patologías que comúnmente se asocian o se subdiagnostican y que se sobrediagnostican como asma, y que hay que tenerlas en cuenta para, sobre todo, algunos tips para, si nos llega alguna de estas, pues realmente hacer como el abordaje de esta enfermedad y no tanto de asma, ¿no? Y uno muy frecuente en los niños, sobre todo en los lactantes menores y mayores, es la neumopatía por aspiración. ¿Y qué es esto de la neumopatía por aspiración? Es el daño broncopulmonar que se va a generar por la aspiración, ya sea aguda o crónica, de diversas sustancias a la vía aérea, desde jugo gástrico, restos de alimentos, secreción, cuerpos extraños, sustancias oleosas o material inherente, y que van a condicionar que la aspiración de diversas o de alguna de estas sustancias inflamen el epitelio respiratorio. Entonces hay pequeñas microaspiraciones, se inflama el epitelio respiratorio, se daña el epitelio y esto es lo que nos va a condicionar que el bronquio esté muy sensible y que tenga una hiperrespuesta bronquial y que nosotros en la clínica tengamos la manifestación clínica de la sibilancia. Y todo esto es un círculo vicioso que hacia el momento que estamos interrogando al paciente, encontramos rumiación, posición sandífer, disfagia, algunos datos sobre todo esto de la posición sandífer, que de niños que se ponen en esta posición, que si bien pues la naturaleza hace que a través de esta posición, al hacer la cabeza hacia atrás, pues con la tráquea
comprimimos el esófago y con eso evitamos que hayan eventos de estas aspiraciones. O la presencia de eventos de tos o atragantamiento durante la alimentación, debemos, antes de pensar en un niño asmático, pues pensar en una neumopatía por aspiración. Y recordar que son varias las patologías que nos pueden condicionar una neumopatía por aspiración, desde causas anatómicas. La más frecuente es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, algunas funcionales, o bien algunas neuromusculares, sobre todo en los niños con algún daño neurológico. Y para establecer el diagnóstico de neumopatía por aspiración, pues tenemos desde estudios de imagen, tenemos la serie esofágico-gastrodenal que nos ayuda a establecer si existen causas, algún anillo vascular como este caso, que sea la condicionante. Aunado a ello, pues lo que es la impedanciometría, la pechimetría y el estudio endoscópico de la vía aérea, de la vía digestiva, para determinar que el niño está realmente broncoaspirando y las manifestaciones a nivel respiratorio, pues vean la tráquea con esta inflamación tan importante. Otra de las patologías que hay que distinguir en cuanto a asma y asma es la fibrosis quística. Como sabemos, es una enfermedad genética que tiene un patrón autosómico recesivo. Y bueno, lo que va a condicionar es que hay un gen que está alterado y que este gen va a codificar a una proteína. Y esa es una proteína que se llama proteína reguladora de conductancia transmembranal, cuyo función principal de esta proteína en el epitelio respiratorio es el transporte de algunas sustancias como cloro o agua y por ende condicionar algunas alteraciones. Entonces, esta es la cascada de eventos que se producen en el paciente con fibrosis quística. El defecto del gen, la alteración en esta proteína, y esta proteína nos va a condicionar alteraciones en el transporte de electrolitos, sobre todo de iones de cloruro, como previamente habíamos señalado, lo que condiciona que exista dentro del epitelio respiratorio una alteración en la capa de líquido del moco, sea un moco más espeso y que sea más difícil de que los movimientos del aparato mucociliar realmente puedan barrer este moco que en el epitelio respiratorio. Y pues esto nos lleva a un estado de inflamación, infección, obstrucción y que muchas veces se pueden o se presentan en la mayoría de ellos con eventos de sibilancias. Y esto es lo que condiciona realmente en esta enfermedad. Estos son condiciones normales, la fase gel y la fase sol del líquido periciliar, el moco, y aquí podemos observar cómo los cilios a través de movimientos pueden arrastrar el moco, pero cuando existen estas alteraciones en el transporte, pues realmente es un moco muy espeso que va a ser difícil de que el paciente lo pueda expectorar. ¿Cuáles son esos datos que debemos de tomar en cuenta para pensar en fibrosis quística? Pues van a depender como del grupo etario. En el recién nacido, el primer síntoma o el primer signo, el signo que nos debe hacer llamar la atención es la presencia de ileomeconial. En los niños, en los lactantes, algo característico, y sobre todo a lo mejor es en regiones como en la que ustedes están, deshidratación o bien la presencia de, le preguntan al papá en la consulta, cuando le da besitos a su bebé, ¿está salado? No, pues que sí. Entonces esos son como unos de los datos que nos tienen que llamar la atención. Y los síntomas respiratorios, esa tos crónica, esa tos con flema de manera persistente. Y ya en el grupo etario, desde el preescolar hasta el niño ya el adolescente, pues los síntomas respiratorios recurrentes y si tomamos algún cultivo, la presencia de pseudomonas aeruginosa, ¿no? Y insuficiencia pancreática. Pero ante todo paciente que tenga neumopatía, establecida como signos, síntomas respiratorios crónicos con 3 meses o 3 meses continuos, o bien la enteropatía manifestada por insuficiencia pancreática, ¿no? Muchas veces le refieren que el niño cuando hace popó es muy olorosa, se le ve hasta grasita. Y esta falla de Medro, que es paciente que sabe que come súper bien, pero no aumenta de peso. Y bueno, en esto es el diagnóstico, lo vamos a establecer por los cloros en sudor y solo para hacer énfasis en cuanto a los cloros en sudor, si ustedes van a solicitar unos cloros en sudor, pregunten si lo van a hacer por titulación o por conductividad. ¿Y esto por qué? Porque el punto de corte, el valor de corte va a ser diferente.
Cuando es por titulación, lo que vamos a medir es el ion de cloro únicamente, es como clorimetría. A diferencia, sí, se hacen por conductividad, que va a medir todas las cargas de tanto del sodio, el cloro, por lo cual los puntos de corte son diferentes. Entonces, actualmente lo que se recomienda es que sea por titulación y con un resultado mayor de 60, pues es positivo. Y otra de las patologías que a lo mejor, si no somos muy sensibles al momento en la fase o a la fase aguda, pueden ser niños que tengan un cuerpo extraño y que a la larga se manifiesten como sibilancias recurrentes y no tengan una buena evolución. Y esto es por la aspiración de los cuerpos extraños. En cuanto a la aspiración de cuerpos extraños, algo que debemos de pensar en ello es el concepto de sospecha fundada. ¿Y esto qué quiere decir? Aquel niño que previamente estaba sano, nunca había tenido ningún cuadro de sibilancias y de repente de manera súbita presenta crisis de tos, cianosis y atragantamiento. Y en el cuadro clínico podemos presenciar estas diferentes etapas, desde la aguda, que es aquí donde la sensibilidad de que nosotros como médicos debemos de tener para establecer el diagnóstico en esta etapa y evitar que lleguen a esta y ya con las complicaciones, ¿no? Y en la etapa aguda, realmente es donde se establece el concepto que previamente habíamos señalado, de sospecha fundada. Normalmente es un niño que generalmente es sano, que en forma súbita presenta signos y síntomas que traducen obstrucción de la vía aérea, sensación de ahogo, jadeo, estridor, dificultad respiratoria. ¿Qué pasa si no establecemos con este evento la sospecha de cuerpo extraño? Los mecanismos de relajación de los músculos y de la vía respiratoria puedan hacer que hasta cierta manera se adapte el cuerpo extraño a la vía aérea y que tenga síntomas de manera silenciosa o oligosintomática, ¿no? Sin embargo, cuando la evolución es muy, muy larga, pues nos lleva ya a una fase tardía, que es cuando realmente las manifestaciones que se presentan, pues ya son complicaciones, como en este caso, que tenemos una destrucción, o sea, que es una telectasia del lóbulo inferior, segmentos posteriores, porque alcanzamos a visualizar la silueta cardíaca y que realmente nos habla ya de destrucción, ¿no? Y pues en estos pacientes, pues el tratamiento, realmente, pues como en este niño con un cacahuate, pues es la extracción vía endoscópica del cuerpo extraño, por lo cual, ante estas tres patologías que les acaba de señalar, pues siempre hacer el diagnóstico diferencial de asma. Muy bien, entonces, ya con lo que previamente habíamos señalado que tenía nuestro paciente, pues todo orientase a que realmente fue un paciente asmático. Tiene antecedentes de atope en la familia, tiene cuadros de vías respiratorias de manera frecuente. Entonces tenemos un índice predictivo de asma positivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento en un paciente que acabamos de hacer el diagnóstico menor de 5 años? Y pues estos son los lineamientos de GINA de este año, en lo cual, como ustedes saben, son o se establecen a partir de pasos. Estos pasos nos ayudan para que al momento que nosotros elijamos un medicamento y a la reevaluación de si tenemos buen control de los síntomas, bajar un paso, o no tenemos buen control, aumentar un paso. Y la recomendación es que en este paciente que nunca había reciento, podemos iniciar con corticosteroides inhalados a dosis bajas. Importante resaltar cuáles son las dosis bajas por día de los medicamentos. Y aquí tenemos que tener mucho en cuenta que existen diferentes esteroides que podemos utilizar, tanto en inhalador dosis medida, con partículas finas, extrafinas, o bien medicamentos que se pueden hasta nebulizar. Inclusive, aquí algo muy importante es que en estas temporadas, en estas fechas de coronavirus y un paciente asmático, pues realmente no hay que satanizar tanto el hecho de la nebulización por sí, no es la que condiciona que el paciente vaya o la nebulización no le va a dar coronavirus, ¿no? Lo que se va a generar el aerosol es por la tos del mismo paciente, por la enfermedad de base.
Entonces, si es un paciente que requiere una terapia nebulizada, un paciente asmático, un paciente de fibrosis quística, y que sabemos que el tratamiento nebulizado es el que requiere, solo hay que tener las medidas necesarias de protección personal o bien de aislamiento del paciente cuando se esté aplicando los medicamentos. Entonces, en este paciente decidimos iniciar corticosteroide inhalado a dosis baja. Y aquí es importante la elección del dispositivo, porque a veces nos encontramos que damos un dispositivo de inhalador polvo seco, que son los que se disparan con el flujo de aire, en niños muy pequeños. En este caso, pues mi paciente tiene, está en este grupo de 3 a 5 años, y lo ideal es que utilizar inhalador dosis medida más mascarilla, la cámara con o sin mascarilla. A diferencia pues de los menores que sí, por la recomendación es con mascarilla. Esto va a depender de la aceptación del niño y sobre todo también del familiar, que ustedes cuando estén en la consulta y decidan, voy a dar ese medicamento, voy a darle esta cámara, vamos a ejemplificarle ahí en el consultorio antes de que se vaya para ver si realmente el paciente lo está tolerando de manera adecuada. Y otra de las alternativas es nebulizarlo con una mascarilla. Y aquí podemos ver algunos otros grupos etarios, ya los mayores de 9 años, en los cuales ya pueden generar, inclusive desde los 8 años, pueden generar flujos inspiratorios adecuados que podemos utilizar los inhaladores polvos secos, como posteriormente vamos a ver algunos ejemplos. Y con esto terminaríamos como el caso 1, en el cual considero que lo más difícil en este grupo etario es a establecer el diagnóstico porque no contamos con pruebas de función respiratoria de una parte tan accesible y otra, pues estas pruebas, la mayoría de las pruebas de función respiratoria, pues son dependientes del esfuerzo y a veces pues no cooperan los niños para su realización, por los cuales con esto quisiera hacer énfasis en el niño menor niño menor de 5 años. Si tenemos la triada del tos, sibilancia y dificultad respiratoria, aunado a un índice predictivo positivo, la sospecha de que realmente mi paciente sea asmático es alta. Y si en ese interrogatorio, en esa exploración, hay algo que no nos checa o que hay algún dato de alguna otra enfermedad que sea diferente a asma, pues también tenerlo en cuenta. Y una vez que hacemos el diagnóstico, pues no tengamos miedo a usar el tratamiento que se establece por los lineamientos, sobre todo los esteroides, porque los papás son muy dados a que es que la vecina me dice que si toma el esteroide se va a poner, le va a ir mal, ¿no? Recordar, estas son guías que nos dicen cuál es la mejor evidencia de qué tratamiento. Si se fijan, la primera opción siempre son los corticosteroides inhalados. Si por algo, alguna contraindicación médica que realmente es muy difícil para utilizar un esteroide, podemos utilizar algunos otros medicamentos. O estos no sustituyen, o bien la evidencia es de que tienen menos efectos que los corticosteroides. Muy bien, pues vamos ahora con el caso clínico número 2. Esta es una niña femenino de 8 años, es originaria y residente de Tlalpan y ella ya fue diagnosticada con asma a los 6 años. Su motivo de consulta pues llega a su consultorio para el control de la enfermedad. Y bueno, en el interrogatorio neumológico dirigido, refiere a la madre la suspensión del tratamiento desde hace 2 meses y ha sido necesario la aplicación de salbutamol o del medicamento de rescate 3 veces por semana. 2 infecciones por mes sin fiebre dentro de los nasales, aquí refieren estornudos 1 día a la semana y la presencia de moco y alino 2 días a la semana. De los obstructivos, tos seca, predominio nocturno, sí se exacerba nuevamente con el ejercicio y el resto negado. De los digestivos también están negados y del sueño 9 horas diarias por la noche. Y aquí, importante, refiere la presencia de despertares nocturnos por tos 3 veces a la semana. Y dentro de la exploración física,
el peso adecuado, la talla adecuada, signos vitales, la saturación al medio ambiente limítrofe, y esto del flujo expiratorio pico, el PEF, en 180. Y ahorita vamos a ver la importancia de la medición de estos flujos, y que es algo que podemos hacer de manera fácil en los consultorios teniendo este dispositivo. Y dentro de toda la exploración física, lo que llama la atención a nivel de la caja torácica, la presencia de sibilancias de manera bilateral y sobre todo durante la inspiración. El resto de la exploración física, normal. Y bueno, pues solamente para hacer énfasis de que el diagnóstico de asma pues es clínico, como previamente habíamos señalado. Sin embargo, ya en este grupo etario podemos utilizar algunas pruebas de función respiratoria que nos pueden de alguna otra forma facilitar el diagnóstico de esto, ¿no? Y bueno, de estas, pues la más utilizada es la espirometría. ¿Y esta espirometría qué es lo que hace? Lo que nos va a medir son los volúmenes y capacidades pulmonares. Si recordamos, en nuestras clases de fisiología tenemos 4 volúmenes y 4 capacidades. Entonces tenemos, ahorita como estamos respirando, estamos en un volumen corriente o volumen tidal. Cuando le pido al paciente que tome aire, que haga una inspiración, a esto se le llama volumen de reserva inspiratorio. Posteriormente le digo que saca el aire, y a esto se le considera el volumen de reserva expiratorio, la cantidad de aire que puedo sacar después de una inspiración profunda. Y el volumen residual, este volumen en una espirometría no lo podemos medir. Ese es el volumen que de alguna otra forma lo que hace es mantener el alveolo distendido para que siga habiendo difusión de oxígeno. La suma de 2 o 3 volúmenes es lo que nos va a dar las capacidades. Entonces tenemos la capacidad inspiratoria, que es el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio. Esto que es la capacidad vital forzada, que esto realmente representa uno de los datos que medimos en la espirometría, y pues va a representar la cantidad de aire que el niño puede tomar y sacar durante un esfuerzo, como vamos a ver posteriormente. Y realmente la espirometría lo que nos va a hablar o que nos puede orientar es hacia el grado de inflamación, obstrucción, como aquí podemos ver, la limitación de la vía aérea o la obstrucción al flujo aéreo, ¿no? En condiciones normales tenemos un paciente que para un cierto grupo etario puede hacer una inspiración sin ningún problema, y cuando tenemos alguna alteración o una obstrucción o bronquio que esté inflamado, pues vamos a ver cómo los flujos y los volúmenes van a estar disminuidos. Y aquí estos son como de los parámetros que tomamos en cuenta, o esto es el reporte de una espirometría, ¿no? Los valores que tomamos en cuenta es la capacidad vital forzada, que era lo que anteriormente que platicábamos, que es la suma del volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y el de reserva expiratorio. Y este otro volumen, que es este pequeño flujo, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y esto traduce la cantidad de aire que voy a sacar en el primer segundo. Y normalmente en condiciones, a veces en los adultos hay como puntuaciones o porcentajes de que esto tiene que ser la relación entre FEV1 y FVC, tiene que ser mayor del 80%. En pediátrica, pues esto varía dependiendo de la estatura y el peso del paciente. Entonces, en este ejemplo, podemos observar como su mejor esfuerzo y el promedio o el predicho que sacó al momento de hacer la espirometría basal. Si podemos observar, el parámetro que observamos primeramente es la relación que existe entre estos dos, y está normal, está más del 80%, para él sería como 81%, él está en 100%. Con esto quiero hacerles énfasis en que un paciente con asma, que sospechemos la enfermedad, que lo mandamos a hacer una espirometría, siempre hay que pedirle una prueba post-broncodilatador,
porque el niño puede estar no tan obstruido o en un momento que no te esté tan inflamada la vía respiratoria y que su espirometría puede ser como esta. Si nosotros nos hubiésemos quedado con solo este reporte, hubiéramos dicho, pues realmente está la normal su espirometría. Sin embargo, al momento que yo le pongo un broncodilatador, podemos observar el cambio en el porcentaje que existe en cuanto a este porcentaje y a este. Entonces, en este ejemplo, hubo una mejoría tanto del FBC como del FEB1, más del 20%. Decimos que es una prueba positiva cuando hay más del 12%, lo cual es, y con la clínica, pues realmente podemos establecer el diagnóstico de asma en nuestro paciente. Y ahora, ¿cómo vamos a clasificar la gravedad? Aquí tenemos que tener en cuenta que gravedad no quiere decir lo mismo que control. Son dos conceptos totalmente diferentes. Y ahorita vamos a ver la utilidad que para qué nos va a servir, ¿no? En lo que nos refería la madre. Suspensión del tratamiento desde hace 2 meses. Esto quiere decir pues, que realmente tenemos que reiniciar un tratamiento. Y ha sido necesaria la aplicación de broncodilatador 3 veces por semana. Y de los datos positivos, la tos 7 de 7 se exacerba con el ejercicio y la presencia de despertares nocturnos 3 veces por semana. Y esto, con ello, nos sirve como anterior al 2006, era como clasificábamos realmente la enfermedad asmática, ¿no? Por la gravedad, y que a veces era un poco más complejo, porque muchas veces, pues, no tenemos un flujómetro, no tenemos un espirómetro para tener estos datos. Pero esto nos ayuda para determinar un paciente que previamente no tenía tratamiento o lo suspendió, en qué paso, de acuerdo a Gina, iniciarlo de acuerdo a esta clasificación. Y si recordamos, la paciente tenía tos seca, 7 de 7, entonces realmente es todos los días. Tiene despertares nocturnos por tos 3 veces a la semana, entonces más de 2 a la semana, ¿no? Y un PEF de 180. Eso es el flujo expiratorio pico que vamos a ver ahorita en qué consiste. Y para ella representaba el 78%, por lo cual mi paciente, de acuerdo a la clasificación de la gravedad, es una niña con diagnóstico de asma moderada persistente. Y rápidamente para hablar un poco de dónde salió esta clasificación o este PEF, que es el flujo expiratorio pico. Para los que a lo mejor no han tenido o no están de alguna otra forma familiarizados con estos dispositivos, estos son los flujómetros y es la forma en cómo se realiza pues es realmente muy fácil. El paciente se pone de pie, se coloca el indicador a 0. ¿Esto qué quiere decir? Este puntito rojo lo tenemos que regresar hasta el fondo, o sea, hasta más abajo, para que con el soplido, pues realmente este indicador se suba hasta el sitio que realmente corresponde a los litros que pudo soplar de acuerdo al esfuerzo. Se sujeta el medidor en posición horizontal sin interferir el recorrido. ¿Esto qué quiere decir? Que no se recorra esto mientras se mete la boca, se hace una inspiración máxima, se le pide, toma mucho aire. Posteriormente, se coloca el flujómetro alrededor dentro de la boca, pero que la lengua no obstruya el interior de esta y se le pide que sople explosivamente. Y esto nos va a dar un valor de la flujometría o de los, realmente del valor o de los litros que tuvo o que sacó en este esfuerzo. Y bueno, se anota normalmente el valor más alto y esto posteriormente, como vamos a ver en el seguimiento, tiene un valor fundamental. Entonces, a esta pacientita que se clasificó como un asma moderada persistente, Gina nos establece, a partir de este año, hace como esta clasificación en un paciente con asma moderada persistente, porque pues tiene los síntomas la mayoría de los días y tiene despertares más de 1 o 2 a la semana. Entonces, en esta paciente lo ideal pues, sería utilizar
dosis bajas de corticosteroides inhalado más un LABA, o bien el uso de corticosteroides a dosis media. Entonces ya este niño vimos que es una niña que no está del todo controlada. Ahorita vamos a evaluar el control y es moderada persistente. Como tenía ya más de 2 meses sin tratamiento, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues iniciarle en este paso, en paso 3, y aquí vamos a decidir si podemos darle una combinación de el LABA con el corticosteroide inhalado o bien una dosis media del corticosteroide inhalado. Y esto es una gráfica en la cual podemos observar, ya anteriormente habíamos visto cuál es una dosis baja, pero realmente como el caso, si vamos a utilizar en conjunto con un LABA, pues las dosis de los medicamentos que más utilizamos en la población pediátrica, o bien si vamos a utilizar un inhalador, un corticosteroide a dosis media. Entonces, cualquiera de las dos alternativas es una opción para mi paciente. Y en cuanto a los tipos de inhaladores, tenemos que estar familiarizados con los diferentes tipos, ¿no? Entonces, debemos de saber que existen, por una parte, los nebulizadores, y dentro de los nebulizadores, saber que tenemos estos 3 tipos, ¿no? Los tipo JET, que son como los más usados, los ultrasónicos, que son como ahora sí que los menos usados, y los de malla, que realmente o actualmente son los que tienen como mayor evidencia en cuanto a su uso por el peso del equipo, que muchas veces representa, vaya, solo unos gramos, y solo ver como las especificaciones de muchos de los medicamentos que vamos a utilizar, porque hay muchos medicamentos, sobre todo algunos esteroides, que en los ultrasónicos no podemos utilizar. Y de los inhaladores tenemos estos 2 grandes grupos. Los de cartucho presurizado, que son los inhalador dosis medida. Estos es como ahora sí que los que más se utilizan, ¿no? Es el del cartucho presurizado, en el cual lo tenemos que agitar. ¿Para qué? Pues para que se haga una mezcla adecuada. Recordar que es importante, antes de utilizar el medicamento, lo tenemos que agitar para que se mezcle el medicamento en el gas que es que va a salir pues presurizado. Si no lo agitamos, realmente, o qué es lo que pasa muchas veces, los familiares nos dicen, no, doctor, es que, mire, le aprieto y todavía sale. Pues sí, pero muchas veces lo que sale es el gas, ¿no? Entonces, realmente tenemos que hacer esos movimientos de agitar para que haya mezcla. Y bueno, de los inhaladores polvo seco, de esto pues sí es un poco más amplia la variedad de todos los dispositivos que podemos utilizar. Y aquí de estos tenemos los que son de monodosis o los que son de multidosis. Y de los monodosis la mayoría son los que se abren, se pone una capsulita, se cierran, y de esos tenemos el aeroláser, el HandiHaler o el BreathHaler, ¿no? Y de los multidosis, de estos la mayoría de los monodosis son más como para broncodilatadores de acción prolongada. Y los multidosis, pues aquí tenemos varios tipos de dispositivos, ¿no? Desde el disco, el AcuHeller, tenemos el TurboHeller, el Nebulizer. Entonces, realmente tenemos que evaluar con lo que previamente habíamos señalado, los niños menores de 5 años, de acuerdo al grupo etario, la calidad de los flujos que puede utilizar para ver si es un candidato para ya utilizar los inhaladores dosis medida o los inhaladores polvo seco. Y algo importante, siempre explicarles a los familiares el uso correcto de estos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizar el inhalador dosis medida o el presurizado. Se destapa, se agita para hacer la mezcla, se saca el aire completamente. Posteriormente, se coloca el dispositivo en la boca, se da el disparo y lentamente tomamos aire. ¿Cuál es el error más común? Es que se lo ponen en la boca y rápidamente soplan. Pues no. Entonces, en esta niña que ya es de 8 años, podemos utilizar o el presurizado o bien un inhalador polvo seco. Pero bueno, las recomendaciones para evitar estos tipos de problemas en cuanto a la coordinación de que saca el aire, mete el aire. Entonces, lo que se aconseja es que los niños, pues la mayoría, utilicemos mascarillas, ¿no? Y esto es para los inhaladores polvo seco.
que de la misma manera se tiene que destapar el dispositivo, se carga el dispositivo si es un monodosis, o bien se gira de acuerdo al tipo de dispositivo, se saca el aire y posteriormente se toma el aire en esto sí enérgica de manera más rápida para generar un flujo que sea el capaz de que las partículas en el diferente dispositivo pues puedan llegar a vía respiratoria. Y algo muy importante, si son esteroides los que estamos utilizando, se aconseja enjuagar la boca y tirarlo para evitar los efectos o las reacciones, los efectos secundarios, sobre todo de los esteroides locales, que realmente son los que se puede la mayoría de las veces presentar, que son la candidiasis, ¿no? Y bueno, esto quizás algo chusco de un video que a lo mejor muchos de ustedes ya lo han visto, pero es el uso correcto, ¿no? De los inhaladores. Entonces, por más chusco que parezca, pues nos siguen llegando pacientes que utilizamos como ahorita pueden identificar fácilmente cuál es el error, ¿no? Y este video chusco en el cual el famosísimo Dr. House, en el cual le dice, a ver, me dicen, pues dice, porque aparentemente no lo está usando bien. Entonces, pues miren, entonces, a cosas así como también en esta niña, ¿no? Podemos observar cómo es un inhalador polvo seco, un dispositivo que se tiene que poner directamente en la boca y generar un flujo para que realmente pueda salir el medicamento a través de esta vía respiratoria, y cómo se lo dan en una mascarilla. Pues realmente esto nunca pues, va a llegar al sitio ni el efecto adecuado, ¿no? Y algo importante es que menos de una cuarta parte de los niños realmente puedes demostrar una técnica de inhalación adecuada y muchos carecen de supervisión, ¿no? Entonces, a la edad de los 10 años, cerca del 50%, los padres se hacen responsables de su tratamiento a los niños, cuando realmente pues, es una terapéutica en la cual tiene que ser un problema compartido, ¿no? Y bueno, es importante determinar si el modo de entrega es apropiado para la edad y el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, con esto, este caso previo, pues, quería hacer énfasis en cuanto a la clasificación, sobre todo de la gravedad, del estudio de la espirometría, la importancia de la espirometría que debemos de pedir basal y broncodilatador, y de acuerdo a la clasificación de la gravedad, cuando ya no han tenido un tratamiento, iniciar de acuerdo a esta clasificación. Y bueno, ya el último caso es este paciente de 14 años, que es originario y residente de Morelos. Él tiene diagnóstico de asma desde los 8 años de edad y actualmente está manejado en un paso 3 de Gina, y ahorita vamos a ver. Y bueno, realmente acude a control, su motivo de consulta acude a control de su enfermedad. En el interrogatorio neumológico dirigido, refiere el paciente que ha sido necesaria la aplicación de salbutamol de 1 a 2 veces por semana, a pesar de encontrarse aparentemente en un paso 3 de Gina. Dentro de los datos, del resto de los datos, tenemos tos seca 7 de 7, predominio nocturno, se exacerba con el ejercicio y la presencia de sibilancias 1 vez a la semana. Y realmente durante el sueño ningún problema, y algo que importante, tabaquismo positivo, 14 años y el niño con tabaquismo, que es un factor de riesgo para que tengamos un buen control de la enfermedad. Dentro de la exploración física, lo que llama la atención, bueno, tenemos un PEF de 390, ahorita vamos a ver lo que le corresponde, y la presencia de sibilancias durante la inspiración. En los 3 grupos tenemos que evaluar esto que es el control, pero quizás en los que son un poco más rebeldes, pues son en los adolescentes. Y pues, entonces, para establecer o clasificar al paciente de acuerdo al control que tiene de sus síntomas, lo clasificamos si está bien controlado, si está parcialmente controlado o realmente mi paciente no está controlado. Y Gina establece que a partir de estas 4 preguntas en el día a día o en la clínica, en el consultorio, nos vamos a dar cuenta de si mi paciente está bien, parcial o realmente no está controlado, ¿no? Entonces se le pregunta si ha tenido síntomas durante el día, durante unos minutos o más de 1 vez a la semana, si tiene limitación a la actividad física, cuando corre, cuando juega, cuando brinca,
si ha necesitado medicamento de rescate o de alivio más de una vez a la semana y si se despierta por las noches. Entonces, al aplicarlo a este paciente, recordamos que tiene tos seca, sí tiene síntomas de asma durante el día, tiene limitación durante el ejercicio, ha necesitado el salbutamol más de 1 a 2 veces por semana y bueno, no tiene despertares nocturnos, ¿no? Por lo cual, aquí tenemos 1, 2, 3, entonces pues mi paciente no está controlado. Y ahorita vamos a ver a qué de alguna otra forma, a qué debemos de enfrentarnos si no está controlado, qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, otra de las formas o de lo que podemos acceder para evaluar esta parte del control es el asma control test, ¿no? En el cual con preguntas en este grupo etario se les pregunta si en las últimas 4 semanas con qué frecuencia le impidió realizar sus actividades físicas, si le faltaba el aire, si ha tenido silbido en el pecho, falta de aire o presión del tórax, si ha tenido que utilizar su medicamento de rescate y cómo clasificaría su enfermedad. Y con esto, si realmente contesta 25 en todo esto, pues realmente mi paciente está controlado. Si está parcialmente controlado o no controlado, esto nos obliga a que mi paciente, con la terapéutica que tenemos, debemos de hacer un cambio porque el objetivo es que actualmente mi paciente esté controlado. Y bueno, esto, ¿por qué los adolescentes quizás son muchos como del mayor problema en cuanto al control de la enfermedad, ¿no? Y bueno, eso es para entender un poco sobre las teorías de la adolescencia, de la psicoanalítica, la sociológica, en los cuales establecen que pues el niño quiere, ya a esta edad, pues quiere independencia, ¿no? Lo normal es que se oponga a todo lo normal, que forme parte de grupos y que muchas veces el hecho de formar parte de estos grupos para ser aceptados, pues es de que no quiero que me vean que pongo este medicamento, o no me pongo el medicamento, o no quiero que sepan que soy asmático, porque si estamos en un partido de fútbol, no me van a elegir para yo estar en ese equipo, ¿no? Lo que quieren es que se les tenga confianza, que pues están en la fase de construcción de su identidad, quieren que se reconozcan, de probarse a sí mismos que pueden con todo, ¿no? Y sin embargo, pues realmente es algo que se comente que es la edad del nini, ¿no? Ni me importa la enfermedad, ni me tomo un medicamento, ni le creo al médico, y pues realmente hago, por todas esas teorías, hago lo que yo quiero y lo que inclusive lo que nos enfrentamos con ellos es de que no usan ningún medicamento y lo que usan es el de rescate porque pues sienten la sensación o la mejoría inmediata, no sabiendo que es un problema que a la larga o que tenemos que manejar de manera ahora sí que crónica para tener el control de la enfermedad, ¿no? Y esto nos lleva a la adherencia. Y bueno, esto, la adherencia, pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es el grado en el cual el paciente realmente se ajusta o lleva consigo, lleva al pie de la letra las recomendaciones que el médico le da, ¿no? Y realmente hay algunas publicaciones en las cuales, inclusive de Gina, que menos del 50% de los pacientes asmáticos es adherente al tratamiento. Y bueno, una de las formas, nos preguntáramos cómo podemos medir la adhesión al tratamiento, ¿no? Y existen algunos métodos directos y otros indirectos. Los directos, pues en algunos de los niveles de fármacos, pero realmente no todos los dispositivos lo tienen y no quiere decir que realmente el que tenga o haya disminuido, pues lo use de manera adecuada. O algunos utilizados por algunos protocolos como dispositivos electrónicos. Si bien de los métodos indirectos y creo que el juicio clínico, pues muchas veces es a lo que nos basamos, ¿no? Realmente utilicé un medicamento, le estoy dando esto y mi paciente está controlado, tiene esta escala de 25 puntos o no tiene ningún punto en la de 4, en la que previamente habíamos señalado. Y esto nos orienta que realmente el tratamiento que estoy utilizando es el adecuado. Algunos otros se recomienda pues el pesar los recipientes, pero esto realmente pues no es nada práctico, ¿no? Y actualmente existen algunos cuestionarios autorreferidos o cuestionarios así como para evaluar el control, para evaluar como la adherencia al tratamiento, ¿no? Y sobre todo los inhaladores.
Y ese se llama el TAI, en cuanto son a través de preguntas que va desde los últimos días. ¿Cuántas veces le ha olvidado tomar su inhalador habitual? ¿Se te ha olvidado tomar tu inhalador? Cuando se encuentra bien, lo dejas de tomar. Cuando estás nervioso, dejas de tomar el inhalador. Y bueno, algunas otras preguntas como ¿tomas menos inhalación que el médico te prescribió? ¿O dejaste de tomar tu inhalador porque tienes dificultad para pagarlo? Y esto, junto con estas dos preguntas, que es si realmente conoces la dosis y la frecuencia con el que el médico te lo recomendó y la técnica de inhalación. Y esto nos lleva a evaluar o hacer como esto para hacer un punto, una fortaleza nosotros como médicos en evaluar si realmente la no adherencia de mi paciente es errática, es inconsciente o es deliberada. No lo tomo porque no lo quiero tomar. No lo tomo porque no sé cómo hacerlo o no lo tomo porque tengo dudas en cuanto a los medicamentos, si me pueden hacer algún daño, ¿no? Si tenemos, si mi puntuación en las del 1 al 5 es menos de 25, es errático y pues hagamos énfasis en cada uno de estos para mejorar la adhesión a los inhaladores. Y quien establece pues que realmente la adherencia a un tratamiento pues siempre es una decisión compartida, ¿no? Entre el médico, el paciente y sobre todo en los niños pues el familiar. Que el familiar debe estar convencido de la enfermedad, de la duración de la enfermedad, ¿no? Porque muchas veces es oiga doctor, ¿cuánto tiempo le voy a dejar el esteroide? O sea, es una enfermedad crónica, es como la diabetes, como la hipertensión, es de por vida. La ventaja es de que el asma puede tener eventos en los cuales lo tengamos controlados con menos medicamentos y otras veces con más medicamentos, ¿no? Entonces, debemos de hacer como un plan de acción, ¿no? El recordarles a los pacientes que tienes que tomarte tu inhalador en la mañana y la noche, y la revisión de registros, como posteriormente vamos a ver, ¿no? Y todo esto del control nos lleva a, como en este caso, ¿no? Mi paciente con el tratamiento aparentemente que tenía, estaba, no controlado. Entonces, ¿qué nos obliga? Nos obliga a subir un escalón del tratamiento que mi paciente está utilizando. Y como en este caso, si recuerdan, el paciente estaba con dosis baja o estaba en un paso 3 o en GINA 3. Entonces, ¿esto qué nos obliga? Nos obliga, si hicimos una evaluación, GINA actualmente nos establece que debemos evaluar comorbilidades, técnica de inhalación y factores modificables. Y en él recordemos que era un paciente que estaba fumando. Entonces, el establecer un vínculo con el paciente y decirle la importancia o lo negativo del tabaquismo en la evolución de su enfermedad, también es un punto importante. Entonces, estaba en un paso 3 y pues el objetivo va a ser subir los medicamentos. Debemos de subir la dosis de los esteroides a una dosis media, seguida con el broncodilatador de acción prolongada. Y como podemos observar, igual que los niños menores de 6 años, la base o el tratamiento de base de la mayoría de los niños es el uso de los corticosteroides. Y bueno, para el seguimiento ya de nuestros pacientes es la monitorización de la función pulmonar. Y esto hace referencia. La importancia, como previamente les decía, ¿no? La importancia del flujómetro. Nos sirve como una herramienta que al momento que el paciente se va a su domicilio, va haciendo un registro de los flujos que va generando las recomendaciones de que se haga durante el día, durante la noche, para ir viendo como todo el registro y que en la cita siguiente le pidamos este registro para evaluar cómo va el control o cómo van esto es hasta cierto punto nos habla del control de la enfermedad. Y esto nos ayuda porque si es un paciente que ha estado en condiciones en verde, y de repente una infección de vías respiratorias, está con flujometría y cayó en amarillo, esto es como una precaución, ¿no? Que
debe de estar por ahí o una infeccioncita o que no se ha puesto el medicamento, y esto nos obliga, o hasta los padres, les ayuda para decir, bueno, algo está pasando, a lo mejor un broncodilatador, le pongo un disparo del medicamento de rescate para evitar que caiga a una crisis, a un estadio, como aquí podemos observar, a un estado de alerta en el que nos habla de un PEF bajo. Y estos, para los que no están de alguna otra forma relacionados con estos flujómetros, esta tira adherente realmente representa como este semáforo, ¿no? Y en el extremo, esta es como una calcomanía en la cual, de acuerdo a la talla del paciente, se va a poner en lo más alto, de acuerdo a la estatura, y se va a deslizar y se pega. Y esto representa básicamente esta gráfica. Y bueno, para concluir, para dar paso como a las preguntas, pues recordar que el asma es la enfermedad inflamatoria pulmonar más frecuente en la edad pediátrica, que para lograr un control de los demás debemos establecer un plan de acción personalizado y que la elección del manejo va a depender de la gravedad y del control de la enfermedad. Y no hay que tener miedo al uso de los corticosteroides, porque podemos observar que representan la piedra angular del tratamiento. Entonces, es importante establecer o hablar, sobre todo crear el vínculo con los familiares por este miedo que se le tiene a los corticosteroides y el decirles de la importancia de estos. Y este es mi correo electrónico. Si alguien tiene algún, después de la sesión o algún caso que quieran compartir, pues con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor, por la plática. La verdad es que bastante fluido, bastante interesante y espero que le haya servido y que sea de mucha utilidad para muchos de los médicos conectados. Tengo por aquí a la doctora Laura Mota que le gustaría participar. Doctora, si pudiera abrir su micrófono, por Claro favor, que sí. para poder escucharla. En lo que la doctora se... No, adelante, doctor. Es que estaba leyendo la pregunta de la doctora Laura Mota, que preguntan en Facebook, ¿se puede utilizar aerochamber o cámaras en niños más grandes? Sí, de hecho se puede dar, en la gráfica que les ponía, podemos utilizar lo que son los aerochamber o las aerocámaras, pues casi por las recomendaciones es en un amplio grupo etario, inclusive en los adultos, se pueden utilizar sobre todo cuando estamos haciendo la evaluación y vemos que no hay como una buena, hasta cierto punto, una buena coordinación. Y bueno, a lo mejor es un poco más, dejar de compartir la pantalla para volvérselos a compartir esta transparencia en la cual pues realmente se establecen como a quienes con quienes podemos utilizar los aerochamber, ¿no? Entonces aquí podemos ver hasta niños. Aquí podemos ver hasta niños mayores de 9 años, ¿no? Entonces podemos utilizar el inhalador dosis medido con cámara, inclusive aquí como sobre todo es evaluar como la parte 1 del desarrollo neurológico del paciente y muchas veces también como de la aceptación del padre, ¿no? Que a veces dicen, no, pues es que es más fácil y sienten como que lo están haciendo de manera más o de mejor manera cuando se lo ponen en el aerochamber, en la cámara, a que se lo ponen de manera directa, porque vamos a tener más errores en la aplicación del medicamento, sobre todo en la coordinación de saco el aire, doy el disparo lentamente, aguanto la respiración. Entonces,
Sí, realmente esto lo podemos utilizar en un grupo etario más, en niños más grandes. Muchas gracias, doctor. Ahora sí abrimos el micrófono, doctora Laura Mota, por favor, si es tan amable. Sí, buenas noches a todos. Hola, Realmente, doctor noches. Gabriel, excelente su plática, sus casos clínicos muy completos y le agradecemos mucho. Yo soy la presidenta de la Sociedad Pediátrica Chiapaneca. Mucho y gusto, pues doctor. bueno, pues muchísimas de ponencia. En verdad que es pues un honor escucharlo y poder ahora sí que aprender de usted. Al contrario. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a Lalo, gracias a AstraZeneca, también a Cristian por habernos facilitado, pues, ahora a través de estas plataformas, ¿verdad? El acercamiento con usted y pues ojalá algún día podamos tenerlo ya en Chiapas en persona. Con gusto. Y muchas gracias. No, por nada. Gracias, Lalo. Perdón, estaba viendo una pregunta de Juan Sí. Carlos Martínez. Sí. ¿Por qué baja la oximetría a 88 en las mañanas y en un paciente adulto mayor y por la noche da normal a 91? Pues bueno, una oximetría de 91 hasta cierto punto pues no es normal. Y lo normal es que durante el sueño podamos tener saturaciones más bajas, pero ahí hay que realmente, o podemos utilizarle, hacer una flujometría, inclusive en GINA establece, si no podemos hacer o no tenemos para hacer una espirometría, podemos utilizar una flujometría con un PEF, le hacemos un PEF, le damos un broncodilatador y si hay mejoría más del 20% después del uso del broncodilatador en el flujo expiratorio pico, es sugerente también de asma, ¿no? En este paciente, si es un adulto, pues hay que ver qué es lo que está pasando o si tienen alguna patología de base. A lo mejor un adulto, pues yo esperaría pues si es un asmático que no esté controlado, porque el 91 tampoco es como lo ideal, ¿no? Correcto, gracias, doctor. Tenemos por aquí un comentario del doctor Guillermo Bermúdez. Muchas felicidades, doctor. Excelente plática. Saludos desde Chiapas. A seguir aprendiendo de usted, doctor. Claro. Muchas gracias, doctor Guillermo Bermúdez, por la participación. Muy bien. Alumnos que se acaba de ir para allá, para Chiapas. No, pues, nos mandan pura en Chiapas. No, doctores, claro. Los seguimos invitando a que sigan planteando sus preguntas, sus dudas, sus aportaciones. El tema fundamental y el objetivo de estas pláticas es poder construir conocimiento juntos. Por claro. Lo que están cordialmente invitados, tenemos suficiente tiempo para preguntas y respuestas. Así es. Y también para comentarios. Sí. Si bien a lo mejor yo quisiera hacer como un comentario en cuanto a ahorita a lo mejor con esto que estamos viendo del COVID, ¿no? Que es, uno es la parte del miedo en cuanto al que el paciente asmático tenga mayor riesgo de que se me pueda complicar, ¿no? Y realmente, pues, la mayoría de las publicaciones establecen, pues, que lo que se tenía pensado es que los pacientes asmáticos, pues, tienen una respuesta inmune viral un poco más deficiente, pero que, sin embargo, la enfermedad como tal, por la respuesta TH2, que la liberación de algunas interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13 y la acumulación de eosinófilos en el epitelio respiratorio, muchas veces pueden tener hasta cierto punto un efecto protector. Aunado, si es un paciente asmático y lo tengo bien controlado, pues con el uso de los corticosteroides, esto pues de alguna otra forma me mantiene que el epitelio respiratorio esté no inflamado y que realmente el riesgo no sea mayor de complicaciones por COVID en el asmático que en el otro grupo o en el otro grupo que no es asmático, ¿no? Perfecto. Si gustan, voy a abrir un ratito los micrófonos de los médicos por si alguien quiere preguntarlo directamente. Claro. A lo mejor no por el chat, que se complica un poquito, me permiten, y así pueden todos participar. No les pediría que
que pueden levantar la mano para poder ir tomando los turnos. Doctor, por Face nos pregunta nuevamente si a un niño menos de 5 años se hace diagnóstico clínico de asma. Conforme avanza su edad, ¿se le tiene que solicitar una espirometría como de control? Sí, sí, de hecho, esto es importante, ¿no? Como para nosotros, a lo mejor para los neumólogos, pues el cardiólogo, el electrocardiograma, ¿no? Entonces, realmente, si establecemos el diagnóstico antes de los 5 años, mínimo ese paciente debe de tener, las recomendaciones son espirometrías inclusive hasta cada 4 meses, pero el mínimo que tengamos 1 o 2 al año después de que hagamos el diagnóstico es lo ideal para ir viendo cómo se está comportando mi paciente. Gracias, doctor. Por nada, doctora. No se animan a preguntar. Doctor, ¿algún comentario quisieras profundizar? El tema de la nebulización en casita, ya ves que se satanizó un poquito el tema de la nebulización en hospitales. En tu experiencia, ¿cómo ha funcionado? ¿Nos pudieras aportar un poquito? Te agradezco. Sí, claro. Mira, aquí pues tenemos como esas dos vertientes. La nebulización en casa, que pues realmente yo creo que lo que nos está tocando a todos es que tienen mucho miedo los familiares a acudir al consultorio, inclusive a los hospitales, ¿no? Entonces, las videollamadas se ha vuelto como la parte del contacto, que no es pues lo ideal, porque pues no podemos explorar, no podemos, pero bueno, a veces en el afán de ayudar al paciente, pues realmente la nebulización como tal, o sea, se tiene como la idea, no, es que no lo puedes nebulizar porque le da COVID, no, o sea, la nebulización no te da COVID. Si es un paciente que requiere, como a lo mejor un niño con una crisis asmática, que no quiere, pues una crisis asmática, dices, bueno, a lo mejor lo voy a tener en su domicilio, y tiene nebulizador, y sé que no ha tenido fiebre, no ha tenido contacto con alguien COVID positivo, pues realmente, bueno, pues hay que esté en su casa, nebulícelo, a lo mejor que el que está junto o el papá que lo va a nebulizar, pues tenga algunas medidas de a lo mejor su mascarilla quirúrgica, o si tienen si ante el problema de que te llega un paciente al servicio de urgencias con una crisis asmática moderada o grave, pues aquí y con fiebre, a veces dices, híjole, ¿es COVID o no es COVID, no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, o lo que se hace en el hospital es, llega todo paciente con síntomas respiratorios, ingresan como una área COVID y se toma la muestra. Pero aquí es importante, o alguna de los conflictos que hemos tenido, a lo mejor nosotros con otros servicios, es, nosotros decimos, bueno, pues hay que nebulizarlo, pero es como no, es que no lo puedo nebulizar porque estoy generando aerosoles y ello puede infectar al resto de los pacientes, ¿no? Pero recordar que cuando un niño llega a una crisis moderada o severa, está tan cerrado el bronquio que si le doy el inhalador dosis medida, si le doy el broncodilatador inhalador dosis medida, posiblemente no va a tener un depósito adecuado, por lo cual, para mantener o mejorar o mantener mayor tiempo el medicamento y que tengamos mayor efecto a nivel bronquial que requieren de nebulización, pues decirles o hablar o decir, ¿sabe qué? Pues tenemos que utilizar el broncodilatador, se tiene que nebulizar y, bueno, tomar las medidas necesarias, aislar al paciente, ponerle a lo mejor los lactantes hasta el casco cefálico y ponerle la nebulización y evitar como esa parte de la aerolización de las partículas. Pero si es un paciente que requiera nebulizarse, pues indiscutiblemente, o sea, si se tiene que nebulizar, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor. Tenemos un par de preguntas, las voy a leer, por favor. Tenemos a la doctora Marta del Puerto. Pregunta, en pacientes mayores de 6 años con asma parcialmente controlada, ¿debo de asociar broncodilatadores y esteroides inhalados? Depende, o sea, si está no controlado y lo tienes en un paso, si lo tienes en un paso 2, si elegiste, bueno, en un paso 3, si elegiste o lo tienes con el corticosteroide inhalado más un LABA y no tienes mejoría, tienes que irte al siguiente paso, ¿no? O aumentar la dosis del esteroide con el inhalador, con el corticosteroide, perdón, el corticosteroide con el LABA, pero tienes que aumentar la dosis, irte a un paso 4. Ahorita si quieres vuelvo a pasar esa imagen. Esa lámina, perfecto, doctor. Mira, es un paciente parcialmente controlado y lo tengo con combinación de dosis baja de corticosteroide más LABA. Era la pregunta, ¿verdad? La pregunta exactamente dice, pacientes mayores de 6 años con asma parcialmente controlada, ¿debo de asociar broncodilatadores y esteroides inhalados? Sí, porque mira, todo va a depender como de en qué paso lo tenías, pero seguramente si lo tenías en un paso 2, que en el cual estabas dando solo corticosteroide y no está controlado, el siguiente paso es o el agregar el corticosteroide más el LABA o aumentar el doble la dosis del corticosteroide. Aunque realmente hay muchos estudios en los cuales establecen que es mejor la combinación del corticosteroide inhalado al LABA que el aumento de los esteroides, inclusive para efectos o como para efectos adversos, pues muchas veces es preferible esta combinación del LABA con el corticosteroide inhalado en lugar de subir la dosis del esteroide. De acuerdo, doctor. La siguiente pregunta es de la doctora María José Martínez. Dice, ¿cuáles son las indicaciones para solicitar espirometría en paciente asmático? Las indicaciones, o sea, para establecer el diagnóstico y para el seguimiento. De acuerdo. Entonces, para establecer el diagnóstico, pues es como un coadyuvante. Tengo la clínica y con esa espirometría tengo esa reversibilidad más del 12% en el cambio del FEB1 y el FBC, pues es como un punto más a mi favor y sobre todo para decirle, porque a tu hijo es asmático, híjole, se le paran los pelos de punta y están así como, creen que van a tener que poner a su hijo en una caja de cristal, ¿no? Y pues realmente, pues decirles que no es esto, ¿no? Que es un paciente puede hacer su vida normal. Hay muchos atletas que son campeones olímpicos, que son asmáticos, pero que llevando un tratamiento adecuado, pues pueden y hacer su vida lo más normal posible, ¿no? Y bueno, para el seguimiento mínimo 1 o 2 cada año. De acuerdo, doctor. Gracias. Tenemos una siguiente pregunta. Nos pregunta, no sé qué doctor es, ojalá nos pudiera comentar ahí. ¿Qué tan efectivas son las vaporizaciones caseras en pacientes con asma de 3 a 5 años? Bueno, realmente la vaporización es algo como que se usa mucho como vaporizar con algunos, o sea, con algunas hierbas. Y pues realmente pues no tienen, si bien, bueno, no tienen efectos como broncodilatador, que es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que pasa a veces si usamos distintas vaporizaciones? Lo que vamos a generar es que en el epitelio respiratorio produzcamos o cambiemos como esa reología del moco y que produzcamos más secreción dentro de la vía respiratoria. En un niño más pequeño, los bronquiolos, los bronquios son más pequeños, pues se pueden hasta cierto punto obstruir más fácilmente y ser más contraproducente. Si vamos a usar, en todo caso, pues que sea una nebulización, ¿no?
porque realmente la nebulización es que la partícula del medicamento que voy a utilizar se genere en el tamaño adecuado para que llegue ahora sí que al sitio adecuado y haga el efecto. Y no realmente dar solo por dar una vaporización y que me condicione como mayor producción de moco en el epitelio respiratorio, a veces más contraproducente. De acuerdo, doctor. Gracias. Aquí tenemos al doctor Gilberto García Maldonado. A gran invitación. Eduardo Farías, AstraZeneca, por su atención. Muchas gracias. Excelente ponencia, doctor. Enhorabuena. El doctor Jorge Macevia Toro, de Tuxtla Gutiérrez. Saludos, doctor. Excelente ponencia. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, doctor. Doctores, ¿alguna otra participación, alguna pregunta, duda, aportación que quieran hacer? Creo que vale mucho la pena. Agradecemos las que ya se han dado. A veces las dudas pueden ser generalizadas y bueno, vale la pena irlas disipando. ¿Alguna duda en cuanto a los pruebas de función respiratoria, cómo hacer una flujometría, cómo hacer una espirometría? Realmente son pruebas de mucha utilidad. Ahora sí que para nosotros como neumólogos, pues representan como les decía, el electro para el cardiólogo, ¿no? Junto con nosotros, con eso y el oxímetro, realmente nos sirven estas pruebas de función respiratoria para hacer como una evaluación y muchas veces un pronóstico de muchas de las enfermedades respiratorias. Doctor, tenemos aquí a la doctora Marta del Puerto, nos pregunta, ¿qué ejercicios respiratorios recomienda en el paciente asmático? Bien, dentro de los ejercicios respiratorios, no hay como una restricción porque es algo que muchas veces los padres preguntan, oiga, mi hijo puede ir a natación, perfecto, o sea, natación de alguna otra forma nos ayuda para el fortalecimiento de la capacidad vital forzada. Entonces, el ejercicio que se puede hacer, o sea, no hay una restricción en cuanto al ejercicio para los pacientes asmáticos. Para aquellos pacientes que son o que tienen asma inducida por el ejercicio, hay recomendaciones del uso de broncodilatador antes de hacer el ejercicio, pero de alguna otra forma es como una situación especial. Y el diagnóstico de un niño con asma asociada o asma inducida por ejercicio justamente es esto, ¿no? El papá te dice, ¿sabe qué, doctor? El niño está súper bien, empieza a correr o sale a educación física y empieza con tos y con dificultad respiratoria. Entonces, al de las recomendaciones es 1, debes de tener el control de la enfermedad y 2, el uso de los medicamentos o el broncodilatador antes del ejercicio. Como tal, así, pues no hay como una restricción de no puede hacer esto, no puede hacer esto. Realmente, yo soy partidario de que los niños, pues, entre más apegados a una vida normal, debe ser como lo fundamental para ellos, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos aquí en el chat, si me permite, una pregunta. ¿Dónde conseguir espirómetros desechables y como cuánto cuestan en Tuxtla Gutiérrez? Uy, Mira, eso está complicado. Le mentiría, o sea, pero los espirómetros, o sea, los flujómetros, pues esos son, bueno, no hay espirómetros como tal, como espirómetros desechables, sí, porque realmente, pues un espirómetro te puede servir para muchísimas espirometrías, ¿no? Los flujómetros son individuales y, bueno, un flujómetro te puede servir 1 o 2 años como para si quieres hacer el seguimiento. Pero como tal, espirómetros desechables, pues no hay, ¿no? Hay diferentes espirómetros, desde unos portátiles que son muy pequeñitos, que desde luego tienen que ser mucho más baratos, hasta ya como espirómetros que se pueden usar en hospitales o que tienen una carga más ruda de trabajo, ¿no? Pero para el consultorio se puede, o sea, utilizar algunos portátiles que, bueno, el precio, híjole, no les mentiría si les dijera como cuánto cuestan en Tuxtla, ¿no? Pues los flujómetros más o menos sí pueden tener un valor como entre 600, 700 pesos. Los espirómetros efectivamente, sí, definitivamente desechable, creo que no hay al alcance todavía. Ojalá que algún día los hagan. Lo que sí es real, mi querido doctor que hizo la pregunta, es que
varios de los neumólogos que están aquí en Chiapas y que seguramente conoce el doctor Gutiérrez, pues la verdad es que tienen estos dispositivos para poder hacer las pruebas a los pacientes y remitir el paciente nuevamente con usted. Y en el caso de los pacientes de muy bajos recursos, hay un programa a través de Salud Federal, donde en los centros de salud, en algunos específicos como en Terán, en la Pensil, se manejan espirometrías y me parece que son gratuitas. No sé si de bajo costo, pero posiblemente incluso gratuitas. Entonces, estos pacientes pudieran acudir ahí a hacer estas pruebas. Los médicos están realmente capacitados y es una capacitación para todos ellos, por lo que creo que es una buena opción también para ustedes. Sí, porque sí, para hacer una espirometría no es como nomás hacerla por hacerla, porque cuando hacemos el estudio tenemos que evaluar como algunos criterios que se llaman criterios de aceptabilidad y repetibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando esté haciendo la prueba realmente cumpla con criterios de inicio, de terminación, que si sopló bien, o de repetibilidad, que entre una prueba y otra no haya más de tantos mililitros en el FEB1, en el FBC, o sea, sí es vaya, no es muy difícil hacerla, pero sí debemos de tener como, para realmente que sea una espirometría fidedigna y que te oriente el diagnóstico, pues sí tiene que tener como los criterios de aceptabilidad y repetibilidad. Y bien, como dice el doctor Pedro Campos, sí, efectivamente hay flujómetros hasta de 300 pesos, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, doctor Carlos Gómez, de San Cristóbal de las Casas, excelente ponencia, muchas gracias. Gracias, doctor. Me parece no hay más preguntas, no hay más dudas. Doctor, pues salvo que salga alguna pregunta de última hora, la verdad es que me gustaría agradecerle de parte de Cristian, su servidor y el laboratorio, la participación, el apoyo para llevar a cabo esta sesión, por su tiempo, sobre todo sabemos que es viernes. Gracias también a todos los asistentes por tomarse este tiempo para estar con nosotros y aprender juntos y seguir cambiando y transformando el abordaje del asma en México, que es la parte más importante. La finalidad de este tipo de charlas es poder llevar más beneficios a sus pacientes y que ellos tengan las mejores terapias actualmente en el mercado y bueno, y que tengan un buen seguimiento. Así que agradezco mucho. Si no hay más preguntas, me gustaría finalizar, doctor. Me gustaría comentarnos algunas palabras antes de cerrarlas. Yo creo que aquí es importante la parte de no tener miedo como al manejo de los corticosteroides en el asma, ¿no? Y una vez que establecemos el diagnóstico, algo importante es la elección del dispositivo que vamos a utilizar para el manejo, que realmente nosotros sepamos cómo usarlo para explicarle al papá o al niño, ya si es un niño más grande, el funcionamiento correcto, ¿no? Porque eso va a depender un alto porcentaje del buen apego y sobre todo del buena evolución o buen control de la enfermedad. Pues doctor, muchísimas gracias por su apoyo. Doctor Gabriel Gutiérrez Morales, Ciudad de México, y dejó por ahí su correo, cualquier cosita, cualquier duda, yo creo que... Cualquier cosa, gmgabo@hotmail.com. Perfecto, gmgabo@hotmail.com. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. No, gracias a usted. Saludos a todos por allá, hasta Chiapas. Gracias, doctor. Saludos a todos. Pues que pasen buena noche, bonito fin de semana de parte de su servidor, Cristian Santiago Eduardo Farías. Les damos la más cordial de las gracias y esperamos podernos reunir nuevamente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que pasen excelente noche, doctores. Muchas gracias por conectarse. Igualmente.